En este tutorial vas a aprender a hacer a este mini Calcifer de la película del Castillo Vagabundo. Es muy fácil de hacer, necesitamos 2 tonos de estambre, un poquitito de blanco y rosa. El tamaño de este amigurumi son 5 centímetros aproximadamente, utilizando gancho y estambre de 2.5 milímetros. La lista completa de materiales te la voy a dejar en los comentarios. Y si esta es tu primera vez tejiendo, en la cajita de información te dejo mi curso de amigurumis para principiantes para aprender todo lo básico de crochet antes de tejer tu primer amigurumi. Ahora sí, prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento. Yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar con estambre amarillo, iniciando con un anillo mágico de 7 puntos. En el primer punto hacemos un punto deslizado y una cadenita, y en el mismo punto bajo empezamos, no en la cadenita, en el punto bajo iniciamos la siguiente vuelta, pero si tú quieres tejer en espiral puedes continuar así, no afecta en nada al patrón. Continuamos con una vuelta de puros aumentos para pasar de 7 puntos a 14. Y cerramos con cuidado el anillo mágico. En esta siguiente vuelta vamos a continuar con un punto bajo y un aumento, repitiéndolo 5 veces. Y ahora vamos a hacer esto mismo pero con puntos medios altos. Para esto vamos a tomar hilo, pasamos por el punto, volvemos a tomar hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras en el gancho, tomamos hilo y pasamos por las 3. Así se hace un punto medio alto. Y ahora vamos a hacer un punto medio alto y un aumento, 2 veces. Ya tenemos el primer medio punto alto. Hacemos el aumento también en puntos medios altos y repetimos punto medio alto y aumento en punto medio alto. Al final vamos a tener 21 puntos. Y para esta vuelta continuamos con 14 puntos bajos. Y terminamos la vuelta haciendo 7 aumentos en puntos medios altos.
Y para esta vuelta comenzamos con 4 puntos bajos. Hacemos 6 puntos medios altos. Y 4 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y cortamos. Volvemos a comenzar en donde tenemos el marcador de puntos con el mismo color. Y comenzamos la vuelta con 4 puntos bajos. Continuamos haciendo 2 puntos medios altos y un aumento, también en punto medio alto, repitiéndolo 2 veces. Y terminamos haciendo 18 puntos bajos para tener 30 puntos al final. Cortamos y cerramos. Y cambiamos a naranja comenzando por el mismo punto por el que estábamos iniciando. Vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y un aumento, repitiéndolo una sola vez. De aquí vamos a hacerlo en puntos medios altos, vamos a hacer 4 puntos y un aumento en punto medio alto 2 veces. Y terminamos con 4 puntos bajos y un aumento, repitiéndolo 3 veces en puntos bajos normales para tener 36 puntos al final. Continuamos con 5 puntos bajos y un aumento,
repitiéndolo una vez. De aquí hacemos igual 5 puntos y un aumento, repitiéndolo 2 veces, pero en puntos medios altos. Y terminamos con 5 puntos bajos y un aumento, repitiéndolo 3 veces para tener 42 puntos al final. Y aquí vamos a empezar a hacer la forma de fuego que tiene arriba Calcifer. Vamos a comenzar con 6 puntos bajos. Un punto medio alto. De aquí vamos a hacer un aumento en puntos altos. Para esto vamos a tomar hilo, pasamos por el punto, sacamos hilo y tenemos 3 hebras en el gancho. Tomamos hilo, pero vamos a sacar nada más por 2. Tomamos hilo y sacamos por 2. Así se hace el punto alto y tenemos que hacer otro en el mismo punto para hacer el aumento. De aquí hacemos 2 cadenitas al aire y en este mismo punto donde estábamos trabajando vamos a hacer un punto deslizado. De esta forma. En el punto que sigue, así directamente vamos a hacer un punto bajo. Continuamos con un punto medio alto, un punto alto, y de aquí vamos a hacer un punto alto doble. Para esto vamos a tomar hilo 2 veces, pasamos el gancho, tomamos hilo y sacamos. Vamos a tener 4 hebras en el gancho, tomamos hilo y vamos a ir sacando de 2 en 2. Hacemos otro punto alto doble en el mismo punto para hacer un aumento. Y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Continuamos con un punto medio alto. Y hacemos un punto bajo. En el punto que sigue vamos a hacer un punto deslizado. De aquí hacemos 2 cadenitas al aire. Y en este mismo punto donde acabamos de hacer el punto deslizado, vamos a hacer un aumento de puntos altos. En el punto que sigue hacemos un punto medio alto. Y terminamos con 6 puntos bajos. Al final vamos a tener 26 puntos en esta vuelta, que en realidad fue media vuelta. Hacemos un punto deslizado, cortamos y cerramos. Y así nos queda esta pieza.
Tenemos que hacer 2 iguales para poder hacer el cuerpo completo de Calcifer. Ahora, utilizando un cepillo de cerdas duras, casi como de alambre, puede ser un cepillo para perros como este, que ya se me está rompiendo, lo vamos a utilizar para cepillar el estambre. Esto es opcional, si tú no quieres hacerlo no es necesario, pero le va a dar ese efecto de pelaje a Calcifer. Vamos a cepillar las 2 piezas. Ya que tenemos bien cepilladitas ambas piezas, vamos a poner los ojos. Vamos a marcar los ojitos entre la vuelta número 5 y 6, cuidando que el piquito de en medio quede hacia arriba bien centrado y los ojitos queden también a la misma distancia. Y ahora con ayuda de la parte de atrás de un gancho vamos a abrir el punto de esta forma para que el ojito pueda caber. Y repetimos del otro lado. Así nos quedan los ojitos. Ahora con un poco de estambre color blanco y una aguja para estambre, vamos a hacer el borde de los ojos para agregarle brillo y que se vea más lindo, más tierno. Para esto vamos a pasar la aguja lo más pegado al ojo que puedas por la parte de arriba y por el centro. Y rodeando por la parte de afuera hacia abajo, igual lo más pegado que puedas al ojo, sacamos la aguja hacia atrás. Así nos quedaría el brillito del ojo y repetimos del otro lado. Así nos va quedando y ahora opcionalmente si tú quieres con color rosa vamos a hacer las mejillas. Yo voy a utilizar chenil rosita para que se vea más pachoncito, pero si tú tienes un estambre normal también puedes utilizar ese. Para las mejillas vamos a pasar la aguja por abajito del brillo que hicimos de los ojos y antes de llegar a la orilla vamos a regresar la aguja hacia atrás. Así nos va quedando la carita y ahora para unir ambas piezas vamos a buscar el punto por el que habíamos comenzado o realmente cualquier punto, no importa mucho. Esta parte va a ser con un poco de más paciencia porque como ya cepillamos el pelo, el punto puede que sea un poquito más complicado de encontrar y de pasar el gancho. Con el mismo estambre naranja vamos a pasar por uno de los lados de Calcifer. Y antes de comenzar a hacer el punto bajo, vamos a tomar la otra pieza, la parte peludita la vamos a dejar hacia afuera y buscando el mismo punto vamos a tratar de que las piezas queden empatadas, quede la misma forma. No vayas a dejar esta parte del fuego hacia abajo. Busca que queden de la misma forma para pasar por el mismo punto, pero en la pieza contraria. Y aquí vamos a hacer un punto bajo para comenzar a unir ambas piezas. Marcamos para que no se vaya a perder el punto. Y ahora sí, por toda la vuelta vamos a hacer puntos bajos.
Ya que nos quede un huequito antes de terminar de cerrar, vamos a rellenar. Y terminamos de unir la pieza. Escondemos el hilo sobrante entre el tejido. Al final solamente vamos a cepillar esta última vuelta de puntos bajos que hicimos para que se vea igual de peludita que el resto del calcifer, pero con mucho cuidado para no rayar los ojitos. Y listo, terminamos nuestro calcifer. Ya si quieres puedes agregarle el llaverito. ¿Qué otro personaje te gustaría que hiciéramos? Y dime en los comentarios qué te pareció este tutorial. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer su calcifer. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y nos vemos en el siguiente video. Bye.